Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís. Y aquí vamos con la película de ¿qué hubiera pasado si Goten y Trunks iban al planeta de Bills? Sin más que decir, comencemos. Goten y Trunks son el ya clásico problema de Dragon Ball de volverlo todo irrelevante, pero no sin antes habernos vendido mucho humo. Clásico de Toriyama, ese tipo solo merece nuestro desprecio a todos. En sí, esos dos híbridos, a pesar de que por su mera condición biológica, estaban llenos de promesas para el futuro de la franquicia, en realidad, no son tan especiales. En el sentido de que, no fueron los primeros personajes en ser olvidados por la trama, y no serán los últimos. Es lo que pasa cuando eres un pésimo guionista como Toriyama, supongo. Y es algo que puede ser muy doloroso para los fans, pues Goten, aunque no tuvimos tanto tiempo para encariñarnos con él como lo tuvimos con Gohan, seguía siendo la maldita viva imagen de Goku. Su diseño en todo aspecto nos decía a gritos de que él iba a ser un futuro protagonista de la historia. Y en cuanto a Trunks, que se puede decir que no se haya dicho ya, en su caso es todavía más doloroso para nosotros, pues hemos visto lo que ese podría ser en un posible futuro, un verdadero Chad, dispuesto a luchar por el mundo y sus habitantes. Y a pesar del enorme énfasis que pusieron en ellos durante la saga de Buru con todo el tema de que ellos iban a ser la futura generación de guerreros 100% real no fake, al final, y, como siempre, fue puro humo, y eso, a pesar del patético intento de darles relevancia con la fusión. Porque en realidad, eso causó el efecto opuesto de hecho, haciendo que hoy en día, nunca consideremos a Goten y Trunks como personajes individuales, sino solo unas herramientas para dar al verdadero personaje, que es Gotenks. En fin, como fue el caso antes con Gohan, eran unos casos perdidos. Y a día de hoy en Super, además de haber tardado 1000 años en hacerlos crecer, son relegados al papel de payasos. Y no me vengan ahora con todo el tema del mini arco que tuvieron en el manga de Super. Digo, ¿es en serio? ¿Y cómo se supone que ese mini arco debe de importar? Para empezar, ya vimos en la película Super Hero, que ese mini arco como superhéroes, no les dio ningún desarrollo, y ya ni saben fusionarse bien. En segunda, ya sabemos cómo serán a finales de Z, unos malditos vagos inútiles. Al menos Gohan contribuye a la sociedad, o algo así supongo. Pero Goten y Trunks se ven como los típicos adultos que jamás dejarán de ser niños y que siempre vivirán en casa de sus padres, sin ninguna perspectiva en el futuro. ¿En serio a Toriyama le pareció un final digno quedar a los hijos de Goku y de Vegeta? En fin, menuda estafa. Por eso, soñemos de un mundo en el que, Goten y Trunks, tras los eventos de la saga de Buru, aprendieron de sus errores. Y que al contrario de estar desanimados por haber sido humillados tan fácilmente por Super Buru, esa primera experiencia les dio el empuje para tener algo que a Gohan siempre le faltó. Espíritu guerrero, un gusto por entrenar y volverse más fuertes cada día. De ahí viene, la idea de esta historia. ¿Qué hubiera pasado si Goten y Trunks iban al planeta de Bills? Ahora, ya sé que eso suena bastante alocado de plantear como historia, sin el debido contexto. Por eso, primero que nada, se lo vamos a dar. Habitualmente, prefiero aferrarme a la continuidad del manga para basar mis teorías, simplemente por lo lineal de la historia, en comparación del anime, con sus rellenos, y ahora películas. Pero en esta ocasión, siento que para darle más fuerza y verosimilitud a esta historia, es apropiado de que tome en cuenta, al menos una parte del anime de Super, para que tenga sentido que Goten y Trunks vayan al planeta de Bills, y así, obtener el mismo tipo de entrenamiento que el de sus padres. Por lo que esta historia, comenzaría tras los eventos de la batalla de los dioses, y también, tras el momento que Vegeta convenció a Whis para irse a entrenar con el planeta de Bills. Llegaríamos a la parte en donde Goku se enteró de que Vegeta llevaba meses entrenando en el planeta de Bills. Bulma se quejaría constantemente con sus padres de lo insoportable que era Goku al ese venir a verla casi todos los días para preguntarle si ya volvía Whis a la Tierra. Esas quejas en algún punto las escucharía también Trunks, el cual posteriormente se las compartió con Goten. Los niños recordaban muy bien la tremenda humillación que ese gato destructor les dio durante la fiesta de cumpleaños de Bulma, sabían de que si Vegeta fue a entrenar ahí, era porque valía la pena. Pero en ese momento, lo que más le molestaba a Trunks, era el hecho de que su padre prefería ausentarse por meses en vez de entrenar con su hijo. Goten entendía eso, al fin de cuentas, ciertamente ese estuvo acostumbrado gran parte de su vida a vivir sin un padre, pero eso no quitaba que podía ser doloroso. Y el ahora saber que su padre, nuevamente estaba ansioso por irse a otro planeta muy lejos, y volver a dejarlo solo, era algo que le hacía sentir terrible a Goten. En sí, los niños, estaban enfadados de cómo sus padres preferían ausentarse antes que de ocuparse de ellos.
pero luego, intentaron racionalizarlo todo. Intentaron pensar, bajo una lógica, Saiyajin. Lo cual era algo que les costaba hacer, a esos ser híbridos. Pero aún así, ellos tenían algo que Gohan por ejemplo, no poseía: persistencia, tenacidad, determinación. Ellos tras haberlo pensado mucho, llegaron a la conclusión de que, si querían acercarse más a sus padres, tenían que hacerlo bajo la lógica de un Saiyajin. ¿Y cuál es la mejor forma de conectar con un Saiyajin? Entrenando y peleando con él. Entonces estaba decidido, cuando Goku iba a irse con Whis a entrenar la próxima vez que el ángel viniese a la Tierra, Goten y Trunks se escaparían para ir con Goku al planeta de Bills. Obviamente no le dirían ni una sola palabra a sus madres, al saber que esas lo desaprobarían completamente. Tras ello, algunas semanas más pasaron. Y un día, finalmente, Bulma llamó a Goku para decirle que Whis había llegado a la Tierra, con ese yendo directo hacia la corporación Cápsula, muy emocionado. Entonces Trunks al haber visto a su madre con Whis, llamaría también a Goten, con ese, yendo también hacia la corporación Cápsula, siguiendo discretamente a su padre, el cual no se daba cuenta de que Goten lo estaba siguiendo. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta tampoco, es que Gohan los vio a ambos dirigirse a la corporación Cápsula, con ese, siendo un chivato de pacotilla detestable, avisando, y trayendo a su madre con él a atrapar a Goku y a Goten antes de que esos hagan algo. Con Chichi estando tan furiosa, como al punto de casi querer romper el brazo de Goku. Menuda tóxica. Pero a Whis no le importaba nada de eso, y él, satisfecho de lo que había comido junto con Bulma, estaba a punto de irse, con o sin Goku. Entonces ese, en el último instante, se soltó de su loca de mujer, y corrió tan rápido como pudo para alcanzar a Whis antes que se vaya de ahí. Pero en ese momento, Goten, quien justo llegaba ahí, escuchó a Trunks gritarle, de que era ahora o nunca. Con Goten entendiendo, y los dos, volando a toda velocidad hacia Goku, agarrándolo de la espalda. Impactando al Saiyajin, como también a sus madres atónitas, con esas dos posteriormente, explotando en un grito de ira y de desesperación bestial, que era bastante gracioso de ver. Con Gohan pensado que tal vez empeoró las cosas. En todo caso, ya era demasiado tarde. Whis partió con Goku, Goten y Trunks, hacia el planeta de Bills. Con Whis, muy molesto de que esos niños se hayan involucrado y agarrado a ellos sin su consentimiento, amenazando con soltarlos en el espacio exterior. Pero Goku, suplicó a Whis para que les diera una oportunidad. Pues, además de evidentemente, no querer que esos dos mueran en el espacio, también, se sorprendió y hasta se entusiasmó, por la osadía de esos dos, recordando de que ellos también, tenían potencial y un espíritu guerrero mucho más agudizado que el de Gohan, pensando que, aunque sus madres estarán muy enfadadas, tal vez, el que esos vengan con ellos no sea tan mala idea. Con Goten y Trunks emocionándose al ver que Goku los apoyaba. Con Goku además añadiendo de que eso será perfecto para que padres e hijos pasen tiempo juntos. Algo que les alegraba mucho a los niños escuchar, en especial a Goten. Por lo que sin más, Whis decidió confiar en Goku por esta vez. Aunque no por ello iba a ir más suave con ellos. Al llegar al planeta de Bills, Vegeta se impactó de ver a Goten y Trunks estando presentes, con Trunks yendo a abrazar a su padre, contento de verlo, aunque ese, estaba sobre todo furioso de verlos aquí. Pero tras que Goku calmará la situación y le explicó todo a Vegeta, ambos Saiyajins puros, acordaron de que eso podría ser bueno. Goku nunca pudo compartir ese tipo de entusiasmo por los entrenamientos con Gohan, algo que a Goten sí parecía gustarle. Mientras que Vegeta, sabía perfectamente de lo que su hijo era capaz, al saber de su versión del futuro. Y además, sería una buena competición para ver quién era el mejor hijo. Ya sabéis, típica rivalidad infantil entre Goku y Vegeta. Por lo que sin más, los adultos aceptaron a los niños, con esos, estando muy emocionado por entrenar con sus padres, aunque Whis los miraba con mucha indiferencia. Él, no iba a hacer de sus entrenamientos, algo tan divertido como esperaban, al fin de cuentas, era un entrenamiento dado por un ángel. Y antes de poder entrenar todos los días, tendrán que participar en el esfuerzo de limpiar todo el planeta de Bills, junto con sus padres. Algo que aterraba a Goten y Trunks, al no esperarse que tuviesen que hacer tareas domésticas a gran escala. Pero aún así, ellos no retrocedían, pues, querían demostrar a sus padres, de que sí eran dignos de atención. Goten y Trunks, tras su demostración de su determinación en querer entrenar junto con sus padres y demostrarles su valor como guerrero, iniciarían su mucho más difícil de lo previsto entrenamiento en el planeta de Bills, bajo la tutela del indiferente de Whis.
El ángel no habría tenido ninguna diferenciación a la hora de darles tareas y cosas que hacer a los pequeños híbridos, con esos, participando de la misma forma en las tareas domésticas del planeta de Bills, antes de tan siquiera tener el permiso de entrenar. Si ya de por sí, para los adultos era muy difícil aceptar el hecho de ser una ama de casa para poder entrenar, lo era todavía más para los niños, con esos, estando a punto de abandonar desde el primer día, pero al ambos querer impresionar a sus padres, resistirían a la tentación de actuar infantilmente. Al fin de cuentas, esos habían querido venir a entrenar al planeta de Bills, para demostrar de que ya no eran esos niños inmaduros y arrogantes de la saga de Majin Buu. Pero nuevamente, las cosas no irían como esperaban, pues, al momento de finalmente los cuatro poder iniciar sus entrenamientos con Whis, el ángel, nuevamente, no tendría ninguna piedad con ellos, al hacerles realizar el mismo tipo de entrenamiento que Goku y Vegeta, y con exactamente los mismos pesos que levantar, lo cual era una tremenda locura. La primera vez que tuvieron que dar la vuelta al planeta de Bills con unos pesos tomados de los antebrazos, mientras que el camino detrás desaparecía, esos, tuvieron que transformarse en Super Saiyajin para tener tan siquiera una posibilidad de sobrevivir a semejante bestialidad de entrenamiento. Al final del primer día de entrenamiento, ambos niños cayeron rendidos al suelo de sus habitaciones, ni teniendo el tiempo o las fuerzas de acostarse en sus camas de lo hecho polvo que estaban, con Goku y Vegeta cargando ellos mismos con sus hijos a la cama. Ambos no lo iban a decir en voz alta, pero estaban orgullosos de que sus hijos hayan podido aguantar semejante entrenamiento que estaba diseñado para ellos, a pesar de que tuvieron que usar el Super Saiyajin para aguantarlo. Al final, las semanas y los meses pasarían, y poco a poco, por más extremo y duro que fuese, los híbridos desarrollarían una resignación hacia lo que sea que les hacía hacer Whis, tratando de imitar a sus padres en su resistencia y aguante a semejantes entrenamientos, y poco a poco, gracias a ello, sus potenciales verdaderos de Saiyajins híbridos se revelaban, demostrando que al igual que Gohan a la misma edad, esos, eran capaces muy rápidamente de adaptarse al nivel de los Saiyajins adultos. Con el paso del tiempo, poco a poco, sus poderes fueron igualándose en sus mismos estados, ya ni necesitando del Super Saiyajin para aguantar los entrenamientos. Aunque eso fue también un defecto, pues parte del entrenamiento de Whis para usar el Ki divino, consistía en no depender de poderes relacionados con el Ki mortal, como lo era el Super Saiyajin, y gracias a ello Goku y Vegeta ya habían podido alcanzar y dominar completamente el Super Saiyajin Dios, mientras que los niños, al haber dejado de usar el Super Saiyajin solo recientemente, aún les quedaba un largo camino por recorrer para tan siquiera usar el Ki divino. Pero afortunadamente, los híbridos aprendían y se adaptaban rápidamente, por algo es que en la saga de Majin Buu fueron capaces de aprender el Super Saiyajin 3 tan rápidamente tras solo haberlo observado una vez de cerca. Y un día, tras mucho tiempo de intentarlo, finalmente, los niños conseguirían usar y dominar el Ki divino, y con ello, activando el Super Saiyajin Dios, casi al mismo tiempo, aunque Trunks fue el primero en usar la transformación, llenando de orgullo a Vegeta. Aunque ni cerca del poder actual de sus padres, en especial con esos habiendo ido todavía más allá que del Super Saiyajin Dios, eso no quitaba de que esos también habían conseguido resultados impresionantes para su edad, con Whis, finalmente comenzando a tenerles un poco más en consideración, al respetar de que realmente se habían esforzado y tomado en serio su entrenamiento. Desafortunadamente, no tendrían más tiempo para continuar progresando por el momento, pues, Whis recibiría una llamada enfurecida de Bulma, con los niños pensando que estaba llamando por ellos, pero no, se trataba de Bulma gritándoles con que vuelvan todos enseguida a la Tierra, pues Freezer había resucitado, y era más fuerte que nunca, con ninguno ahí pudiendo defenderse del emperador. Goku y Vegeta se sorprenderían por esa noticia, mientras que Goten y Trunks estarían curiosos de saber más sobre ese Freezer, apenas habiendo tenido algo de información sobre ese en el pasado, al sus padres no hablar demasiado de ello. Sin más, Goku, Vegeta, Goten y Trunks se teletransportarían a la Tierra en ese preciso momento, con Freezer estando confundido por los niños que acompañaban a Goku y Vegeta, en especial al de pelo morado, trayéndole muy malos recuerdos del Trunks del futuro, con el pequeño Trunks no teniendo ni idea de lo que hablaba. Sin más, la pelea entre Goku y Freezer iniciaría como en la historia original, no habiendo ningún cambio sustancial en su primera etapa de la batalla, hasta que ambos iban a ir más en serio mostrando sus máximos poderes, pero ahí, aunque Goku deseaba luchar en contra del nuevo máximo poder de Freezer, ese, detendría la pelea brevemente, eligiendo a alguien más para continuar su combate, para la sorpresa de todos.
Ese, diría a Goten y Trunks que vengan ahí, y que luchen en contra de Freezer, para la sorpresa de todos, en especial los niños. Pero Freezer se quedaría confundido, dijo que alguien más lucharía en contra de él, pero no que eran dos personas, menos unos niños, pero Goku aclararía de que esos, sí iban a luchar en contra de él, pero como una sola persona, confundiendo al emperador, pero no a los niños, entendiendo enseguida a lo que Goku se refería, con esos, ahora seguros de sí mismos, que fusionados, serán imparables, convirtiéndose en Gotenks, y con ese, usando el Super Saiyajin Dios, con Freezer, confundido y furioso de que tener que continuar su combate con unos niños, transformándose en su forma Golden, iniciando así, el combate. Un combate que de hecho, estaría a la completa ventaja de los niños, pues, actualmente sus poderes eran iguales a sus padres en el mismo estado, por lo que incluso sin tener el Super Saiyajin Blue, el resultado de la fusión con el Super Saiyajin Dios, solo podía dar un poder sin igual. Freezer estaba perdiendo la cabeza por la rabia que sentía de ser apalizado por unos niños, mientras esos, luchaban en contra de su propio ego, el ego de querer disfrutar y jugar con su enemigo inferior, y acabar con ese como tenía que hacerse. Fue aún más tentador prolongar la batalla cuando se dieron cuenta del desgaste brutal que estaba sufriendo Freezer por no controlar su nuevo poder, pero al mismo tiempo, eso les traería recuerdos de la época de Majin Buu, cuando fueron ellos quienes tenían una forma que desgastaba mucha energía como lo era el Super Saiyajin 3. Gotenks quería hacer sentir orgulloso a Goku y a Vegeta, por lo que pondría su personalidad juguetona de lado un momento, y se centraría en acabar de una vez por todas con el emperador, aunque ese, en su último acto de desesperación, inició su última carta, destruyendo la Tierra, con Gotenks, habiendo fallado en protegerlos a todos de la locura de Freezer, muriendo también en la explosión, pero afortunadamente, Whis volvería atrás en el tiempo, con Goku y Vegeta, transformados en Super Saiyajin Blue, acabando con Freezer antes que fuera demasiado tarde, salvando así a la Tierra de su inevitable final. Vegeta regañaría a los niños por haberse confiado nuevamente y haber dejado que Freezer destruyese la Tierra, pero Goku sería menos severo con ellos, reconociendo de que tal vez les había pedido demasiado al pelear con alguien tan malvado y rastrero como Freezer, igualmente felicitándolos por no haber sucumbido a su arrogancia infantil nuevamente, estando seguro de que la próxima vez lo harán mejor, pero por el momento, era tiempo de celebrar la victoria con todos, y también, con los niños teniendo que confrontar a sus madres furiosas, que sin duda los iban a castigar por toda la vida por esos, haber tenido la osadía de desafiar su autoridad, e ir al planeta de Bills con sus padres. Tiempo había transcurrido desde la resurrección de Freezer, y mientras que Goku y Vegeta volvieron al planeta de Bills, Goten y Trunks se quedaron en la Tierra a su pesar, siendo severamente castigados y reprimidos por sus madres, por básicamente, ser como sus padres. Con razón en la historia original, al final de Z se volvieron unos vagos inútiles. Bloqueados en la Tierra, a esos, no les quedaba nada más que seguir entrenando por su cuenta, mejorando con lo que ya habían aprendido sobre el Ki divino, y justamente, Gohan volvía a estar interesado en entrenar nuevamente, tras la tremenda humillación que le dio Freezer, y ver lo mucho que le había superado su hermano pequeño, haciendo que los tres, junto con Piccolo, entrenasen cada vez que Gohan tenía tiempo libre, con ese, recuperando mucho más de su forma de antaño rápidamente, gracias a la motivación de ver a su hermano pequeño tan por encima de él, trayéndole cierta nostalgia al propio Gohan, de cuando él mismo era más fuerte que su padre durante los juegos de Cell. Un día, Goku y Vegeta volverían a la Tierra, explicando sobre el torneo entre el universo 7 y 6, con Gohan habiéndole gustado participar, pero al ese tener una de sus tan preciadas conferencias, no podría entrar al torneo. Sin embargo, Goten y Trunks querían entrar sí o sí, aunque sus padres estaban dubitativos sobre ello, pues, seguramente que esos pensaban en fusionarse para el torneo, cosa que no sería posible, al ser la fusión de duración tan corta, pero no, Goten y Trunks querían participar por su propia cuenta, y demostrar a sus padres lo que habían logrado estando en la Tierra, con Piccolo, confirmando que efectivamente, incluso sin entrenar con Whis, Goten y Trunks se habían vuelto mucho más fuertes, y que en definitiva, tenían el potencial para ser unos participantes de alta importancia en ese torneo, con el Namekiano, estando dispuesto en sacrificar su participación para que los niños tengan
tengan su oportunidad. Al quinto puesto ser ocupado ya por Monaka, el supuesto guerrero más fuerte al que Bills alguna vez cuando a Goku y a Vegeta les llegó la idea de entrenar en la habitación del tiempo durante 3 años antes del inicio del torneo. Goten y Trunks también querían entrenar con ellos, pero nuevamente, sus madres les prohibieron ir en la habitación durante tanto tiempo, al no querer que envejecieran tanto en tan poco tiempo, con los híbridos, comenzando a estar altamente frustrados que incluso cuando querían tomar seriamente su entrenamiento, igualmente, su entorno no era favorable a ello. En todo caso, los 3 días pasaron, y tras que todos estuvieran listos, se marcharían hacia el planeta sin nombre, iniciando así, el torneo. Y para la decepción de ambos niños, el primero en ser elegido no sería uno de ellos, sino Goku, con los combates ocurriendo igual que en la historia original, y cuando Frost fue descubierto como un fraude, fue Vegeta quien quiso pelear con él, no dejando a los niños hacerlo aunque les hubiera gustado, frustrando aún más a los híbridos, pero Vegeta quería tener esa satisfacción, de acabar al menos personalmente con una versión de Freezer, con ese, siguiendo el torneo, nuevamente, exactamente igual que en la historia original, hasta el punto en donde ese se confrontaría a Hit, perdiendo como era esperado, y aunque Goku quería pelear el siguiente, los niños esta vez no cederían, suplicando de que sea uno de ellos quienes vaya a luchar en contra de Hit, con al final, Goku, dejándolos ir ellos primero, al saber que lo más probable es que pierdan, pero que al menos eso les servirá como experiencia. El primero en pelear en contra de Hit fue Goten, con ese, siendo incapaz de entender la forma de luchar de Hit, y de cómo se hacía para moverse tan rápidamente a través del espacio de la plataforma, con incluso el Super Saiyajin Dios, y sorpresivamente, el Super Saiyajin Blue que ese y Trunks habían alcanzado desde lo de Golden Freezer, no siendo suficiente en contra del asesino milenario, con Goten deseando de que ahora mismo él y Trunks pudiesen fusionarse, cosa que no era posible con las reglas del torneo, terminando así por perder. Trunks entraría el siguiente, y aunque igualado con su compañero Goten, y por lo tanto, con todos esperando el mismo resultado, ese, usó lo que vio del combate de Goten, para entender finalmente lo que estaba haciendo Hit, y aunque el vocabulario le faltaba para explicar lo que Hit hacía de forma clara, al menos, en la teoría, había entendido lo que hacía, saltar en el tiempo, o viajar al futuro brevemente, como él decía. Gracias a ello, Trunks pudo defenderse mejor en contra de Hit, con ese, empezando a tener que esforzarse de verdad para mantener a raya al niño, que si no fuera porque el desgaste de su Super Saiyajin Blue, era aún enorme, y que ese no lo podía mantener durante mucho tiempo, tal vez, el pequeño híbrido hubiese tenido una oportunidad, pero aquí, al final, por el desgaste masivo del Blue, como de la inexperiencia de Trunks, ese terminaría por perder también, aunque habiendo hecho que Hit se esforzará bastante, lo suficiente como para respetar a esos niños tan jóvenes y ya tan talentosos. Al final, el siguiente combate sería ahora en contra de Goku, con ese, aprovechando que Hit se había cansado bastante de sus combates anteriores, en especial con el de Trunks, para ganarle, con Goku, ganando el torneo, aunque fuera por muy poco, y habiéndole costado bastante. Tras ello, Zeno-sama aparecería, teniendo una interacción similar con Goku a la historia original, pero esta vez, el Rey del Todo simpatizaría sobre todo con Goten y Trunks, con esos, encontrando al Rey del Todo como alguien muy gracioso e inocente, tal vez más incluso que Goku o Goten pensaría Trunks, no entendiendo por qué Bills y Champa estaban tan aterrados por ese ser tan amable y simpático, con los niños, y Goku respectivamente, apoyando la idea de volver a hacer un torneo, pero esta vez con todos los universos, con Zeno-sama pensando que sería una buena idea y algo entretenido efectivamente, para tras ello, el Rey del Todo irse de regreso a su palacio. Tras todo ello, descubrirían sobre que el planeta sin nombre era la última Super Dragon Ball faltante, pudiendo invocar a Super Shenlong, con Bills pidiendo lo mismo que en la historia original, y al final, con todos, volviendo a la Tierra, y con Goten y Trunks, decididos en seguir sus entrenamientos para perfeccionar sus defectos y transformaciones, y eso lo harán, incluso si tienen que desafiar la autoridad de sus madres para ello, decididos en ser los dignos rivales de sus padres. Algo de tiempo había transcurrido desde el torneo entre el universo 7 y 6, y Goten y Trunks siguieron perfeccionando sus poderes, en especial intentando controlar mejor el Super Saiyajin Blue, pero por más potencial que esos dos híbridos tuviesen, si incluso unos guerreros tan experimentados como Goku y Vegeta aún no lograron averiguar cómo controlar esa transformación, menos lo harán los jóvenes e inexpertos de Goten y Trunks.
Afortunadamente, eso tuvo otra repercusión positiva, pues Gohan retomó mucho antes que en la historia original su entrenamiento, habiendo ahora recuperado y superado su poder anterior, y aunque su crecimiento se veía muy limitado por sus estudios y trabajo de investigador, cada vez que tenía tiempo libre, no dudaba en ir a entrenar con su hermano menor y Trunks, siendo una sensación muy extraña para él. Durante años él fue quien estaba por encima y por mucho de su hermano, incluso cuando ese se fusionaba en Gotenks, y ahora, su hermano de manera individual, era abismalmente más fuerte que él, algo que volvió a confirmar el pensamiento que tuvo acerca del potencial de Goten y Trunks al inicio de la saga de Majin Buu, de que si ese se relajaba demasiado, tarde o temprano esos niños lo podrían superar, cosa que terminó por ocurrir. En el futuro de Trunks, las cosas no iban tan bien para nada, pues, desde hacía un año, un ser aterrador por su apariencia tan única e infantil, estaba destruyendo toda la vida en la Tierra, y atormentando a Trunks tanto como podía, siendo ese ser, Gotenks Black. Claro, Trunks no tenía ni idea de quién era ese niño tan poderoso y horrible, aunque le perturbaba ver un poco de él en ese individuo tan horrible que aniquiló casi toda la humanidad, pero tras un arduo esfuerzo, Trunks del futuro logró escapar al pasado, con todos, reuniéndose enseguida para ver lo que ocurría, además de darle una semilla Senzu al Trunks del futuro. Ese al despertar, no atacaría instintivamente a nadie, ni a Goku, al ese no reconocer a Black en ninguno de ellos, aunque tendría un ligero escalofrío al ver a Goten y Trunks juntos, y con su visión aún un poco borrosa por su despertar, casi pensaría que era Gotenks Black, pero al final, lo dejaría pasar como una confusión visual de sus ojos despertando del coma. Cuando Trunks del futuro explicó todo lo que ocurrió en su línea temporal, fue algo muy confuso para todos, pues esta vez, no estábamos hablando de alguien que se veía exactamente como alguien que conocía, pero además, se trataba de un simple niño, o adolescente como mucho, con un poder inconmensurable, con Trunks del futuro, explicando que, aunque tal vez sea una locura de su parte, pero que el niño, le recordaba a como una mezcla entre su apariencia y la de Goku siendo más jóvenes, algo que llamó la curiosidad de todos ahí, en especial de Goten y Trunks. Fue ahí que Trunks del futuro se alertó, al darse cuenta de que Goten era la viva imagen de su padre siendo más joven, aunque igual, era imposible. Al fin de cuentas, ese y su yo del pasado no eran una sola persona, aunque luego esos rectificaron lo que afirmó, al explicarle sobre la fusión Metamorph, enseñándole así al Trunks del futuro, la fusión de Gotenks, con ese, quedándose petrificado de todos de que esa era efectivamente la apariencia de Gotenks Black, confundiendo a todos ahí, y poniendo muy nervioso a Gotenks, al ese tener miedo de que todos pensarán que ese de verdad podría volverse malo en un futuro, pero rápidamente, la situación se calmaría, pues habría muchas cosas que no harían sentido, pues para empezar, la fusión Metamorph no era permanente, sino que duraba media hora, y Gotenks Black jamás se desfusionó en ningún momento desde que Trunks del futuro lo conoció, y además para ese punto del futuro, ese tendría que ser adulto, y no aún tener una apariencia de niño o joven adolescente, apartando la posibilidad de que Goten y Trunks en un futuro se hayan dirigido hacia el camino del mal, entendiendo de que Gotenks Black no era nada más que un impostor, con Gotenks tomando ofensa que alguien se hiciera pasar por él, para encima cometer semejantes atrocidades, decidido en querer ir al futuro para darle él mismo una paliza, cosa que sus madres, otra vez, se rehusarían a juzgarían de que tal vez, eso iba a ser demasiado peligroso, y que no estaban listos para pelear en contra de alguien tan cruel todavía. Gotenks, el cual se había desfusionado del mientras en Goten y Trunks, estaban cansados de que siempre les impidiesen hacer lo que podían para ayudar en contra de los enemigos, decidiendo marcharse de ahí, furiosos de que nunca tener su oportunidad de demostrar lo que valen, por más que entrenen y sean más poderosos de lo que sus padres jamás fueron a su misma edad. Sin más, Bulma prepararía la máquina del tiempo para regresar al futuro, mientras que Bills y Whis irían a investigar más sobre el aprendiz de Kaioshin del universo 10, al sospechar Zamasu podría tener algo que ver con Black basado en la descripción que les dio Trunks del futuro. Sin embargo, ahí Goku, Vegeta, y Trunks del futuro, decidirían aprovechar el tiempo que tenían, para ir a entrenar en la habitación del tiempo, pues, a pesar de que según palabras de Trunks del futuro, Gotenks Black no era ni de cerca, tan fuerte como el Gotenks
Gotenks original, eso no quitaba que no podían subestimarlo, al ese ser un cuerpo de una fusión, y ni Goku y Vegeta con sus poderes actuales podían rivalizar con sus hijos cuando se fusionaban. Y tras el día pasado en la habitación del tiempo, Goku y Vegeta se habían vuelto mucho más fuertes, con esos, teniendo por fin el control perfecto sobre el Super Saiyajin Blue, siendo de mucha ayuda de que ambos lo tuviesen, mientras que Trunks del futuro, había logrado controlar el Ki divino en tiempo récord, y obtenido el Super Saiyajin Dios, pero aún estaba muy lejos de tener el Super Saiyajin Blue siquiera. Sin más, los tres se marcharían al futuro, confrontando tan prontamente como podían a Gotenks Black, siendo efectivamente bastante desconcertante ver a alguien tan semblante a la fusión de sus hijos. Vegeta iniciaría el combate primero, pero la diferencia aquí es que ese era masivamente más poderoso que en la historia original, al ya tener el Super Saiyajin Blue perfecto, pudiendo ser mucho más duradero en el combate, mientras que Gotenks Black solo tenía el Super Saiyajin, que aunque muy poderoso, no era suficiente en contra de ese Vegeta, y aunque hasta al mismo príncipe le costaba realizar esa acción, al final, trataría de acabar con ese impostor de la fusión de su hijo, con ese, siendo salvado a duras penas por otro ser, siendo ese un Kaioshin, siendo Zamasu, con Goku y Vegeta, ahora entendiendo más lo que estaba pasando, aunque no estando seguro todavía de quién era Gotenks Black, fue entonces que mientras ese era curado por Zamasu del futuro, que Black, reveló a todos que él también es Zamasu, y que ese, pidió un deseo a las Super Dragon Balls, de crear un cuerpo idéntico al de Goten y Trunks cuando estaban fusionados, para así, tener el poder más alto que Goku y Vegeta. El combate se reanudaría, pero esta vez, con Gotenks Black, siendo casi tan fuerte como Vegeta Blue perfecto, lo cual fue un incremento impresionante que estaba continuando, y al poco tiempo, Gotenks saldría a vencer del combate, con ese, finalmente logrando transformarse en un estado superior, obteniendo el Super Saiyajin Rosé, dando una extrema paliza a todos los presentes ahí, y cuando tanto Goku como Vegeta y Trunks del futuro estaban por ser derrotados, varios individuos aparecieron ahí para salvarlos, siendo esos, Gohan, Goten, Trunks, Kaioshin y Gowasu, quienes viajaron al futuro también con los anillos del tiempo para ayudarlos. En el presente, tras Goten y Trunks haber sido rechazados nuevamente para ayudar, esos fueron a quejarse con Gohan, y ese, al no haber estado al tanto para nada de la situación con Trunks del futuro, y sintiendo una gran carga y responsabilidad por ayudarlo con la historia que ambos comparten, entendería el deseo de su hermano y el Trunks del presente en querer ayudar, con Gohan, ocurriéndole una idea de cómo llegar al futuro, ese, contactando a Shin, explicándole la situación, con el dios, aceptando ayudar, y de paso, le pediría a Gowasu venir con ellos al futuro, quién sabe, tal vez aún podría convencer al otro Zamasu, cosa que ya no podía hacer en el presente, pues Bills había desintegrado al Zamasu del presente con el Hakai. Fue así, que todos pudieron ir al futuro, trayendo con ellos semillas Senzu. Goten y Trunks se fusionarían en Gotenks, y junto con Gohan, iniciarían su batalla en contra de Gotenks Black, siendo ese, un adversario formidable desde que obtuvo el Super Saiyajin Rosé, con Gohan y Gotenks, apenas aguantando un combate en contra de ese, en especial por la molestia que era Zamasu del futuro, que por lo visto, era inmortal, y tal parecía que su camino ya era irreversible, con ese, no importándole para nada su maestro Gowasu, Goku y Vegeta observarían la situación, impotentes, y sabrían que Gohan y Gotenks no iban a aguantar mucho tiempo, en especial Gotenks, el cual al usar un Super Saiyajin Blue imperfecto en su fusión, iba a terminar muy rápidamente por separarse, con eso sin más, aceptando de que no tenían de otra, que tenían que fusionarse para tener una oportunidad, pero como no tenían tiempo para enseñarle a Vegeta la danza de la fusión Metamorph, usarían los potaras que los Kaioshins tenían, con esos, aliviados de saber que la fusión no era permanente en mortales. Sin más, Vegeto aparecería en escena, continuando el combate en contra de Gotenks Black por su cuenta, transformándose en Super Saiyajin Blue, pero la versión perfeccionada, haciendo que la fusión pueda aguantar mucho más tiempo, al igual que Gogeta en la película de Dragon Ball Super Broly en la historia original. Los híbridos, teniendo unos momentos para recuperarse de la paliza que Gotenks Black les dio, podrían pensar en qué hacer con Zamasu, el cual incluso mucho más débil que Black, seguía siendo inmortal, con Gohan, teniendo una gran idea, pidiendo a Shin y Gowasu, si podían hechizar la espada del Trunks del futuro, para que esa pudiera sellar al Zamasu inmortal, tal cual como en su día, Bill selló al anciano Kaioshin en una espada.
Shin no podría hacerlo solo debido a su inexperiencia, pero el más experimentado Gowasu sería capaz de hechizar la espada de Trunks del futuro para hacerlo, con ese, finalmente teniendo una oportunidad de derrotar, al menos en parte, al maldito que causó tanto dolor y muerte en su futuro. Mientras tanto, Vegeta estaba pulverizando a Gotenks Black, que aunque muy fuerte, su límite de aumentos de poder bruscos ya había acabado, y aunque la batalla para Vegeto era sorpresivamente, no tan sencilla como se lo esperaba, aún así, ese superaba a Black por mucho, solo que no tanto como habría superado a Zamasu fusionado en la historia original. Sin duda, el cuerpo de la fusión de sus hijos era impresionante. Zamasu iba a por usar su última carta, es decir, intercambiar de oreja a su Potara, y así, fusionarse con Gotenks, pero en ese mismo momento, Trunks llegaría por detrás, y lo cortaría entero, con Zamasu riéndose al pensar que esos mortales eran tan tontos, que aún no entendían de que ese era inmortal, pero no, pues ese, justo después, sería sellado en la espada, para su mayor horror y desesperación, con Gotenks Black, observando la escena, enfurecido como nunca, intentando ir a por Trunks y su espada para liberar a su otro yo, pero ese, al distraerse, bajaría su guardia en contra de Vegeto, con la fusión Potara, aprovechando esa distracción, lanzando su más poderoso y devastador ataque hacia Gotenks Black, terminando así, por aniquilar a ese impostor de la fusión de sus hijos, neutralizando completamente al fin, las amenazas del futuro. Trunks del futuro agradecería por la ayuda de todos, y entregaría su espada con Zamasu ahora sellado adentro a Gowasu, confiando en que ese sabrá cómo hacer para que nunca Zamasu salga de la espada, y el Kaioshin del universo 10, a cambio, ayudaría a Trunks del futuro en reconstruir su futuro con las Super Dragon Balls de otra línea temporal, para al menos arreglar los daños del futuro desde que Zamasu había aparecido. Sin más, los demás guerreros del presente se despedirían de Trunks del futuro, con Gohan, deseándole muchos ánimos por lo que vendrá a continuación, y con Trunks del presente, declarando su admiración por su otro yo, prometiéndole que se volverá tan guay como él por su propia cuenta, y así, tiempo después, todo volvería a la normalidad, el futuro sería reconstruido, y todos los que habían muerto desde que Zamasu y Gotenks Black habían aparecido, serían revividos, devolviendo así a ese futuro, a una paz tan merecida, y eso por un largo tiempo. Cierto tiempo había transcurrido desde los acontecimientos de Zamasu y Gotenks Black, y poco a poco, los niños ganaron el respeto de los adultos a base de puro esfuerzo y determinación, con incluso sus madres teniendo que resignarse en poder controlar las acciones de niños tan poderosos, aunque eso les dejaría muy resentidas igualmente. Pero bueno, tampoco era como si Goten y Trunks fueran malos, ni siquiera se les estaba subiendo tanto a la cabeza semejante poder, habiendo claramente aprendido de sus errores del pasado, por lo que objetivamente, era normal que tuviesen el derecho a cierta libertad tras todo lo que demostraron. Gohan siguió entrenando con ellos, y con el tiempo, ese, finalmente, desbloquearía un nuevo poder a base de puro esfuerzo por rivalizar con su hermano y Trunks, con ese, obteniendo también su forma bestia, mucho antes que en la historia original, haciendo que ahora sí, ese fuese capaz de rivalizar con Gotenks, e incluso, ser más fuerte que ese, aunque Gotenks no se quedaba atrás, y ahora que los niños habían también alcanzado el Super Saiyajin Blue perfecto, su fusión poseía también un poder que no había que subestimar. Un día de esos y de la nada, Goku regresaría a la Tierra, explicándoles a todos sobre el torneo del poder, aterrando, como emocionando por igual a Goten y Trunks, pero nuevamente, con los adultos diciendo que era mejor que no participaran, y eso fue realmente la gota que derramó el vaso, estando hartos de que sean tan menospreciados por su edad, cuando a esa misma edad, Gohan había hecho y arriesgado mucho más sin que le dijeran nada, simplemente, era ridículo. Y para el colmo, para cuando casi todos los guerreros habían sido reunidos, a falta de Majin Buu, el cual volvió a quedarse dormido, Goku estaba considerando traer de regreso a Freezer, y lo peor de todo, es que los demás terminaron por aceptar esa posibilidad, volviendo aún más loco a Goten y Trunks, explotándoles a la cara a todos, de lo ridículo que era que preferían traer de vuelta a uno de los villanos más malos que sus familias habían conocido en sus vidas, antes que incluirlos en el torneo a pesar de todo lo que han demostrado, es simplemente algo completamente subnormal de hacer y pensar. Ante semejante lógica indiscutible, Gohan tomó la defensa de los niños, reconociendo que tenían un punto, tal vez era tiempo de dejar de subestimarlos, tal vez lo hacían porque a pesar de su edad, aún lucían como unos pequeños niños, teniendo un proceso de crecimiento más similar a los de los Saiyajins puros que el que tuvo Gohan, y eso subconscientemente tal vez los hacía verlos como menos, cuando en realidad, ya eran más viejos que Gohan cuando luchó en contra de Cell.
Al final, Goku recapacitaría, y tras varias discusiones entre todos los adultos, dejarían a Goten y Trunks entrar en el torneo, con el maestro Roshi de hecho, dejando su puesto para que ambos pudiesen entrar en el torneo, confiando en que la nueva generación podrá hacerlo mucho mejor que él siendo un anciano ya completamente superado desde hacía décadas por todos ahí presentes. Finalmente, todos irían al mundo de la nada, con Goten y Trunks, más emocionados que nunca por iniciar semejante desafío para ellos. El torneo iniciaría, y simplemente, sería una masacre unilateral, en donde el universo 7 tendría la ventaja total, con Goten y Trunks actuando muy eficientemente, gracias a ser tan poderosos, mientras que Gohan, también arrasaba con todos los universos muy sencillamente, y eso que aún ese no mostraba su forma bestia. Goten y Trunks se divirtieron sobre todo en confrontar a los Saiyajins, contentos de volver a ver a Kiabe, y conocer de hecho a más Saiyajins, con Caulifla y Kale, curiosas de ver lo poderosos que podían ser unos híbridos de su raza. Pero realmente no había mucho que decir, Kiabe, por más que se había esforzado, no logró alcanzar el Super Saiyajin sin el impulso necesario, y por lo tanto, ni Caulifla ni Kale pudieron aprenderlo tampoco, con Goten y Trunks, siéndoles muy superiores a esos tres. Sin embargo, lo interesante sería cuando Caulifla y Kale se fusionasen en Kefla, obteniendo un poder impresionante, aunque claro, no tanto como en la historia original, al no tener ninguna transformación. Fue de hecho ahí, que Goten y Trunks tendrían la idea de probar sus poderes en contra de esa fusión, sin ellos mismos fusionarse, al querer demostrarse a sí mismos, que puedan luchar sin depender de Gotenks constantemente. Y así fue, pues con el esfuerzo combinado de ambos, pudieron derrotar a Kefla, y ni siquiera usando sus máximos poderes, sorprendiéndose de lo muy fuertes que se habían vuelto, y poco después el resto del universo 6 caería, incluido Hit, el cual cayó intentando vencer a Jiren. Y hablando del universo 11, la mayoría de sus miembros fueron derrotados por Gohan, Goten y Trunks, mientras que Goku y Vegeta luchaban en contra de Toppo y Dispo, con Jiren, por lo visto, pensando que no merecían su atención, pues ese simplemente se la pasaba meditando solo en vez de intervenir. Goten y Trunks podían sentir de que Jiren era de otro nivel completamente distinto al que habían confrontado hasta ahora, decidiendo ponerse a prueba para al menos intentar hacerlo reaccionar. Pero Jiren, era tan poderoso, que solo se defendía de los niños con su aura, ni abriendo los ojos o dejando de meditar para vencerlos, ni el Super Saiyajin Blue perfecto sería suficiente en contra de ese monstruo de poder, con Goten y Trunks, decidiendo ir más allá, fusionándose en Gotenks, y ahora sí, Jiren era obligado a dejar de meditar, y a actuar para pelear en contra del nuevo guerrero fusionado que había aparecido. Jiren reconocería de que eran muy poderosos, pero que sus poderes no eran nada en comparación a los suyos, con Gotenks siendo pulverizado por Jiren, por más buena pelea que le hubiese dado inicialmente, pero al momento que el guerrero del universo 11 usó un poco más de poder, todo se había vuelto en contra de esos, con Jiren, terminando por vencerlos, y estando a punto de eliminarlo de la plataforma, pero entonces, Gohan los salvó, al mismo tiempo que se desfusionaron, felicitando a los niños por haber aguantado tanto en tiempo en contra de alguien como Jiren, decidiendo ahora de que él iba a luchar, revelando finalmente a todos, y no solo a los niños, su nuevo estado de forma bestia, iniciando su lucha en contra de Jiren, y mostrando de paso a los niños, que en realidad, Gohan desde que obtuvo ese nuevo poder, se estuvo conteniendo enormemente, siendo en realidad mucho más poderoso de lo que pensaron inicialmente, y poniendo de hecho en apuros a Jiren, con ese, teniendo que ver que alguien le podía resistir, ese que pensaba ser la definición misma del poder absoluto. Pero tras una estremecedora batalla entre ambos, Gohan Bestia terminaría por derrotar a Jiren, al mismo tiempo que Goku y Vegeta derrotaron a Toppo y a Dispo, decepcionados de no haber podido pelear en contra de Jiren, pero orgullosos de ver lo lejos que habían llegado sus hijos, recordando que desde la saga de Buu, esos deseaban de que ellos tomaran el relevo como la nueva generación de guerreros, y poco a poco, eso estaba ocurriendo. En sí, al terminar el torneo, el deseo que había que pedir tendría que ser pedido por Gohan en teoría, al ser el mejor luchador y el más poderoso de su universo, pero ese, dejaría a los niños pedir el deseo en conjunto, tratando de comprobar si realmente eran capaces de tomar una decisión madura o no. Tras una larga conversación sobre lo que deberían de desear para parecer bien enfrente de todos, esos, desearían revivir los otros universos, siendo para Daishin y Zeno una gran sorpresa, que hasta unos niños tuvieran el altruismo de cumplir ese deseo, devolviéndoles la esperanza de que, no todos los universos estaban condenados, y que aún podían mejorar, en especial los universos de más bajo nivel mortal.
Tras ello, finalmente, Goten y Trunks ganarían el total respeto y la confianza de los adultos, con sus padres, no pudiendo estar más orgullosos de ellos, finalmente siendo una parte esencial del grupo, y confiándoles a futuro, el destino del mundo si fuera necesario ante cualquier amenaza por venir. Sin Freezer estar con vida, como siempre, los eventos de Dragon Ball Super Broly no podrían ocurrir, es simplemente así como debe ser con sentido común. Goku y Vegeta se encontrarían entrenando con sus hijos un rato en la Tierra, cuando entonces Mr. Satan les llamó en urgencia a esos por Majin Buu ser capturado por los patrulleros galácticos, y esta vez, Merus detendría y dejaría inconsciente, tanto a Goku y Vegeta, como a Goten y Trunks, llevándolos a ellos también al cuartel de la patrulla galáctica. Ahí, Merus y Yako explicarían la situación a los Saiyajins y sus hijos, con esos, curiosos de saber más sobre ese nuevo posible enemigo, además de que claro, querer proteger a los Namekianos y sus Dragon Balls, pero al momento de Goku intentar percibir el ki de Moro, ese sentiría un escalofrío por todo su cuerpo con el ki tan maligno que poseía, pero igualmente, Goku y Vegeta se teletransportarían al planeta Namek directamente para confrontarlo de manera obstinada, dejando atrás a todos, incluido a sus hijos. El confrontamiento inicial entre los Saiyajins puros y Moro ocurriría igual que en la historia original, con esos, recibiendo una tremenda paliza por parte del mago, como habiendo absorbido sus poderes, obteniendo una fuerza impresionante incluso sin haber todavía pedido su deseo. Tras un tiempo, los patrulleros llegarían al planeta Namek para ayudar con Moro, y de hecho, con ahora Majin Buu despierto, y con el espíritu del Gran Kaioshin controlando a Majin Buu, ese junto con Goten y Trunks tendrían una idea para tener más poder y posibilidades ante la cabra mágica, simplemente, Majin Buu absorbería a Goten y Trunks fusionados en Gotenks Super Saiyajin Blue perfecto, y al ese ser inmune a la absorción de energía de Moro, podría pelear mucho más efectivamente en contra de ese, y con todo ese poder extra, Majin Buu sería ahora de hecho, capaz de rivalizar con ese Moro aún en su etapa inicial de poder. Gracias a la asistencia de Merus, y de Goku y Vegeta los cuales habían sido curados por Majin Buu, o el Gran Kaioshin, el dios en el cuerpo de Buu, sintió que tal vez, ahora con el poder absorbido de Gotenks, podía usar su técnica de sellado divina que usó la última vez en contra de Moro, pero necesitaría mucha más concentración y tiempo para ejecutar la técnica, al no ser tan poderoso como en ese entonces, pero sí mucho más de lo que habría sido en la historia original, gracias al gigantesco poder que le daba Gotenks en el cuerpo de Majin Buu. Y tras una breve, pero intensa distracción de los Saiyajins y Merus en contra de Moro, el Gran Kaioshin estaría listo, apareciendo enfrente de Moro, y volviendo a sellar todas sus habilidades mágicas, neutralizando a la cabra para su mayor enfado y desesperación, devolviéndolo a ser una criatura inútil y sin poderes, pudiendo ser capturado nuevamente por Merus y los patrulleros galácticos. Tras semejante técnica ejecutada, Majin Buu estaría agotado, y tras expulsar a Gotenks de su cuerpo, justo cuando la fusión terminaba, Majin Buu volvería a dormirse por otro largo tiempo. Goku y Vegeta se preguntaban si la magia de Moro desapareció para siempre, o que eventualmente volvería a aparecer como pasó esta vez, pero Merus aseguraría que, aunque sí, tarde o temprano su magia podría volver, visto que la última vez tardó 10 millones de años en regenerarse, lo más probable es que un anciano Moro muera antes de otros 10 millones de años, por lo que todas formas, igualmente, el universo estaba ahora a salvo para siempre del mago. Merus agradecería la ayuda de los Saiyajins, en especial de los niños, pensando que fueron muy ingeniosos con la idea de ser absorbidos por Majin Buu, sin duda, eso fue lo que marcó toda la diferencia, con los niños, estando contentos de haber sido de utilidad. Sin más, todos se despedirían, con los Namekianos, agradeciendo igualmente por haberlos vuelto a salvar de una amenaza tan inminente como lo era Freezer en su día, con los patrulleros marchándose, y los Saiyajins y sus hijos, regresando a la Tierra con la teletransportación, para así, retomar sus vidas hasta el próximo desafío que estuviese por venir. Como siempre, ya os la sabéis, la vieja confiable de que, sin Freezer con vida, los eventos de la saga de Granola no pueden ocurrir, pasado ese ya clásico momento de mis teorías, podemos continuar. Dado que esta vez, los protagonistas son Goten y Trunks, creo que es necesario mencionar el arco precuela a Super Hero, y los ligeros cambios que habría ahí, bueno, ligeros dependiendo de lo que consideren como ligero. Para empezar, Goten y Trunks seguirían teniendo una educación privada y a distancia, y no entrarían en un instituto público, pues eso, ya demostraron rotundamente, que querían seguir los pasos de sus padres, y a que diferencia de Gohan, no se iban a rendir en actuar como guerreros, y puede que, hasta superhéroes,
padres, por lo que finalmente, tras años y años de pelea entre ellos y sus madres, esas aceptarían esa realidad, aunque en definitiva, guardándoles cierto resentimiento típico de una madre asiática, siendo ahora sin duda, los favoritos de Chi-Chi y Bulma, Gohan y Bra respectivamente, aunque por otra parte, los favoritos de Goku y Vegeta serían ahora sin duda Goten y Trunks. En sí, esos se inspirarían de los años de instituto de Gohan, y de cómo ese actuó durante un tiempo como superhéroe, para hacer lo mismo, volviéndose el dúo de los Saiyamans. También, con el tiempo, Goten y Trunks empezarían a discutir de qué querían hacer con sus vidas llegados a la adultez, debatiendo en qué podrían hacer que tenga relación con sus poderes, y que haga orgullosos a sus padres, y de paso, les traiga algo de dinero también, comenzando a fermentar la idea en sus cabezas, de crear una escuela de artes marciales para que las futuras generaciones de terrícolas, tengan el conocimiento del ki accesible para todos, cosa que de hecho, sí ocurrió en el juego de Dragon Ball Online. Como tal, los eventos que preceden a Super Hero, ocurrirían de forma bastante similar, pero aquí, al Goten y Trunks ser mucho más disciplinados y atentos, al descubrir que el Dr. Edo era el nieto del Dr. Gero, y que ese también estaba creando androides, y teniendo la idea de crear a un nuevo Cell, no se lo callarían e ignorarían ese asunto, informando a Bulma de todo ello, con esa, tomándose en serio el asunto, al fin de cuentas, la familia de Gero y la Patrulla Roja siempre han sido los enemigos más persistentes que el grupo ha tenido que confrontar a lo largo de los años. Por cierto, Trunks al en esta historia ser mucho más serio, disciplinado, y focalizado en su entrenamiento y compañerismo con su mejor amigo Goten, no estaría centrado en intentar salir con Mai, aunque aún sentiría cierta atracción por esa, realmente, no le importaría mucho, y no intentaría nada, pues en esta historia ese pasó demasiado tiempo entrenando con Goten y sus respectivos padres en el planeta de Bills como para que la relación se hubiese desarrollado a algo más allá de una ligera atracción, y Mai, aunque siendo más atraída por ese Trunks más serio y disciplinado que le recordaría a su versión del futuro que ese sí le gustaba de verdad, no intentaría nada igualmente, al encontrar asqueroso la idea de ser atraída por técnicamente una adolescente, cuando ella ya era prácticamente una anciana. Siguiendo con la historia, por el momento, y durante los 3 meses en los que Edo estaría en prisión, nadie se preocuparía de ese, pero al momento de haber escapado, Bulma estaría informada de ello enseguida, al ese haber pedido que la mantengan informada de la situación de Edo en todo momento. A las pocas horas de haber escapado, Bulma mandaría a Goten y Trunks en capturarlo de nuevo, cosa que esos harían encantados, al finalmente recibir una orden de una de sus madres que sí les gustaría obedecer. Goten y Trunks investigarían la zona por la que Edo escapó, siguiendo los rastros de los neumáticos del coche que lo llevó, hasta una ruta discreta, en lo que parecía ser una cueva vacía, pero en realidad, era un camuflaje, pues detrás de la entrada de esa cueva, se encontraba una gigantesca base secreta de la Patrulla Roja, y al en esta historia, los niños haber hablado mucho más del tema con Bulma, esos estarían completamente al tanto de lo que era la Patrulla Roja, y de su historia con sus familias. Goten y Trunks estaban decididos en detener toda esa base de operaciones en cuanto antes, actuando enseguida, con uno llamando a su madre que para que venga a ver toda la base por sí misma, mientras que el otro destruyendo todo el armamento y los robots de combate básicos que tenían ahí, deteniendo en un instante a Edo y Magenta, y obviamente, al eso ocurrir apenas unas horas después de que Magenta hubiese recuperado a Edo de la prisión, ese, no habría tenido el tiempo todavía de construir nada, no habiendo ninguno Gamma o Cell Max con el que pelear, por lo que realmente, la película de Super Hero queda completamente cancelada, por las acciones de Goten y Trunks, de haber contado a su madre sobre el asunto de Edo y de su relación con el Dr. Gero y sus creaciones. Edo en esta historia, sería devuelto a prisión, con un sistema de seguridad mejorado por Bulma, para que esta vez, no pudiese escapar, y lo mismo con Magenta, con toda su base secreta siendo desmantelada, como su empresa farmacéutica de coartada para revivir a la Patrulla Roja. En esta historia, gracias a las acciones de Goten y Trunks, y de esos tomarse más en serio las amenazas, por fin pudieron demostrar por primera vez, y sin la ayuda de nadie, en especial la de sus padres, de que ellos mismos podían encargarse de las amenazas que estaban por venir en el futuro, probándose a ellos mismos, de que sí que aprendieron de error que cometieron en la saga de Majin Buu, al igual que Goku y Vegeta, se sentirían orgullosos de ver que, las futuras generaciones de guerreros, estaban aseguradas, para cuando esos ya no estén, asegurando a la Tierra, de que esa, esté segura y salvo para las generaciones que vendrán a futuro, de la familia de Goku y Vegeta.